Doctor Álvaro Uribe Vélez, bienvenido al municipio de La Ceja. Recibámoslo con todo el cariño y el afecto propio de la gente de esta tierra. Muchas gracias por asistir a este encuentro en esta bella tarde en el municipio de La Ceja. Bienvenido, señor presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, doctor Luis Alfredo Ramos Botero, senador Juan Carlos Vélez. Bienvenidos a este encuentro con los amigos de La Ceja, del oriente antioqueño. Doctora María Elena Vélez, bienvenida y muchas gracias por todo su apoyo y su colaboración. Doctor Luis Alfredo Ramos, bienvenido, exgobernador de Antioquia. Doctor Oscar Darío Pérez, bienvenido, ex senador de la República. Doctor Alberto Arredondo, bienvenido. Bienvenido, senador Juan Carlos Vélez Uribe, precandidato presidencial del Centro Democrático y senador de la República. Bienvenido, señor presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez, a esta tierra del municipio de La Ceja. Doctor Oscar Darío Pérez, ex senador de la República. Bienvenido, doctor Alberto Arredondo, doctor Oscar Darío Pérez, doctor Luis Alfredo Ramos, señor presidente. El pastor César Castellanos, bienvenido a esta tierra. Por favor, subir acá a la tarima. Bienvenido a las tierras del oriente antioqueño. Doctor Carlos Ignacio Cuervo, el viceministro de Salud, es congresista, bienvenido también. Por favor, pasar acá a la mesa principal. Doctor Oscar Darío, por favor nos acompaña acá. Doctor Luis Alfredo Ramos, bienvenido, señor exgobernador. Qué gusto tenerlo por acá. Doctor Andrés Julián, ¿dónde se encuentra? Bienvenido, bienvenido acá a esta su tierra del oriente. Nos acompaña por favor por acá en la mesa principal. Venga. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Restrepo, directora del canal de televisión La Ceja TV, un canal que nos ha colaborado mucho para la difusión de este encuentro también. Muchas gracias, doctora Gloria. Bueno, damos inicio a este conversatorio aquí en este bello municipio de La Ceja.
Los invitamos a ponernos todos de pie para que entonemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Himno del Departamento de Antioquia. Sobre la azulada esfera al huracán porque silba con libertad en las selvas el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la fiera porque a sus golpes libres acentos resuenan. Himno del municipio de La Ceja. Salve Ceja, feliz en la puna, que hoy esparces tu luz secular. En el valle del cielo y natura regalaron con gracia su paz. Hoy tus hijos con himnos sonoros, jubilosos proclaman tu honor y te cantan en rítmico coro de tus lauros el limpio verdor. Salve Ceja, feliz ver la puna, que hoy esparces tu luz secular. En el valle del cielo y natura regalaron con gracia sin par. Gracias, tomamos asiento, por favor. Queremos saludar, además de la mesa principal, a personajes que se encuentran acá con nosotros: al ex embajador Carlos Moreno de Caro, al pastor César Castellanos, al diputado Esteban Quintero acá con nosotros, y desde luego al ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, al senador
de la República y precandidato a la presidencia, doctor Juan Carlos Vélez. Saludamos al comité organizador de este evento y les agradecemos: Julio Ángel Gutiérrez, a Octavio Arias, Wilson Ríos, Alex Tobón, Hugo López, Bernardo Pérez, Carlos Lopera. A ellos muchas gracias por la organización de este evento. Inicialmente, invitamos para que a nombre de la ciudadanía de La Ceja presente un saludo y unos planteamientos. Se trata del doctor Octavio Arias Toro. Muy buenas tardes para todos los cejeños. Doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, su comisión que hoy nos acompaña de precandidatos y senadores y representantes, tenemos el gusto de darnos hoy, tener a un expresidente que gobernó nuestro país durante 8 años, que nos devolvió la seguridad democrática a todo el país en general, y que un gran legado que nos ha dejado para el oriente antioqueño es la seguridad, donde no se podía transitar en años oscuros, donde la guerrilla asediaba a la gente del campo y desplazaban a los campesinos. Fue durante su mandato, con la mano dura y firme y con pantalones bien puestos, que recuperó la seguridad para nuestro país y para la comunidad en general. Le agradecemos también en La Ceja porque nos acompañó en el proceso de obras de infraestructura como la circunvalar, obras para todo el oriente cercano. Tenemos a un exgobernador, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, gestor de una magnífica obra cuando fue gobernador en el departamento, y dejó obras físicas en el municipio de La Ceja. La problemática a nivel del municipio de La Ceja, a nivel zonal, local y subregional, es sin lugar a dudas la problemática de inseguridad, políticas de empleo, de salud, educación, y con la integración de los 3 valles de San Nicolás, Valle de Aburrá Occidente y el túnel del Oriente, que es un macroproyecto, se integrarán con estos 3 valles y los problemas en bienes y servicios que deberán brindar las comunidades. Solamente dirigentes de la talla de ustedes han jalonado un proceso de desarrollo equilibrado en la región, nos han dado la seguridad, y por ello La Ceja lo recibe a ustedes como hijos adoptivos. Doctor Álvaro Uribe Vélez, lo adoptamos como hijo de La Ceja. Al doctor Luis Alfredo Ramos Botero, con quien estuve participando en su gobierno, sus obras de infraestructura fueron durante la gestión de él, porque estuvo permanente en contacto con la comunidad, y nuestro legado ha sido obras que hoy nos han beneficiado a toda la comunidad. La gratitud y el aprecio que le tenemos a ustedes. Vamos a iniciar con mano dura y pulso firme esta campaña y este conversatorio, porque no será la primera vez ni la última. Tendremos el candidato que a bien tenga el sector que lidera el doctor Álvaro Uribe, con el acompañamiento del exgobernador, para acompañarlos, y el proceso a nivel municipal también se hará con la selección de un candidato de nuestro grupo político a la alcaldía de La Ceja, porque vamos a ser mayoría, y si somos mayoría, nuestro candidato es del grupo, y por lo tanto lo haremos también para seguir el camino de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Octavio Arias. A continuación, el presidente Uribe, como es su costumbre, dirigirá un conversatorio con todos ustedes. Ustedes van a tener la oportunidad de intervenir, preguntar y hacer parte de este conversatorio. Sí, señor. Aquí ahí está el comité organizador, aquí hay unos dirigentes de la comunidad y los de la mesa. Y saludar a los alcaldes de Sansón, Argelia y Carmen de Iborá, que están aquí. Y al presidente del Consejo de Carmen de Iborá.
señor el gobernador, doctor Luis Alfredo Ramos Botero, noble compañero de tantas batallas, señor senador de la República, aspirante a la presidencia de la República y baluarte muy importante en la defensa de los soldados y policías de Colombia en el Congreso, senador Juan Carlos Vélez. Nos visita por primera vez una persona a quien le debemos mucho, nos ha ayudado inmensamente en todo el país, el pastor César Castellanos. Muchas gracias, pastor. Doctor Andrés Julián, figura muy promisoria de la política antioqueña, quien fuera secretario de gobierno del doctor Luis Alfredo. Muy apreciado diputado Esteban Quintero, una nueva generación que nos da toda la esperanza. Doctor Juan Esteban, honorable diputado. Señor exgobernador, senador doctor Oscar Darío. Muy distinguidos organizadores, Tulio Ángel Gutiérrez, Octavio Arias, Wilson Ríos, Alex Tobón, Hugo López, Fernando Pérez, Carlos Lopera, Alejandro Ríos. Muy distinguidos dirigentes, Rubén Darío Bedoya, exalcalde, Julio Ángel Gutiérrez. Muy distinguidos exalcaldes de Sonsón, de exalcaldes de Argelia, del Carmen de Viboral, muy apreciado presidente del Consejo Municipal del Carmen de Viboral, muy apreciado ex senador Moreno de Caro. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Doctor Juan Esteban Villegas, yo lo había saludado ya, apreciado Leonardo. Muchas gracias, Leonardo. Muy apreciada comunidad, muchas gracias por recibirnos. Un saludo a ustedes. Les voy a decir por qué, con todo cariño. Porque ya en mi condición de abuelo, en un país que me permitió ser presidente en 2 ocasiones, en una tierra que me eligió 3 veces senador y una vez gobernador, lo único que puede existir en el corazón de este ser humano que lo motive a hacer política es cariño por la comunidad. Muchas gracias por recibirme. Voy a ponerlos en antecedentes de en qué estamos trabajando nosotros por Colombia. Guarden en la mente 5 elementos. ¿Ustedes recuerdan los 3 huevitos? La seguridad, la inversión y la política social. Esta semana, en una discusión con el doctor Fernando Londoño, nuestro buen amigo, hoy periodista radial que está avanzando tanto en credibilidad de opinión, yo me atreví a decirle que el país no estaba mal, pero que había señales de peligro. Y que en la política, como en la salud de los seres humanos, hay que advertir las cosas a tiempo. De pronto yo me siento muy aliviado y llego donde un médico y me ve amarillo, con los ojos muy enrojecidos, y me dice: ¿usted cómo se siente? Le digo: bien. Yo camino y lo reviso, que debe tener una infección. Así como el médico tiene que advertir problemas en la salud del ser humano, el político también tiene que advertir problemas en la salud de la República. Y nosotros estamos preocupados porque hay deterioros de seguridad. Ahora venía en un vehículo del aeropuerto con el pastor César Castellanos y le expresaba mi preocupación por lo que ha venido pasando, por ejemplo, con la inversión de las flores, el empleo, porque no se les protegió oportunamente al principio de este gobierno, porque aquellos subsidios que el gobierno nuestro daba para garantizar el empleo
en los momentos de dificultades con el dólar, este gobierno los desmontó y apenas ahora, en vísperas electorales, empezaron a tomar medidas para resolver el problema del dólar. Nosotros no dejamos un país convertido en un paraíso, pero veníamos avanzando en seguridad, en inversión y en política social. Avanzábamos en seguridad y también en cobertura universitaria, y también en salud, y también en el SENA, y también en Familias en Acción. Era el avance simultáneo, progresivo, en los tres huevitos. Llevar de la mano seguridad, inversión y política social. Pero nos preocupa otros dos elementos: el diálogo con los colombianos. A mí me preguntan mucho: ¿usted extraña el poder? Digo, no. ¿Por qué? Porque mantengo un contacto con mis compatriotas, y cuando saludo a mis compatriotas me siento pleno, realizado. Dicen, ¿qué extraña del gobierno? El diálogo con los colombianos. Decía, no se cansaba mucho en esos 8 años, todos los sábados y casi todos los domingos, en esas extensas jornadas de diálogo. No, eran muy útiles, porque forzaban al gobierno a ser más cumplido con la comunidad. Y me dicen, ¿y qué dejó eso? Un país que se sentía más partícipe en la solución de sus problemas, que tenía un gobierno más cercano, un país que ganó más confianza en las instituciones democráticas. Eso es lo que yo añoro. ¿Qué me preocupa? Los mayores aquí podemos hacer el recorrido de la historia de Colombia, que ha correspondido a nuestros años. La patria durante mucho tiempo le prestó toda la atención a buscar el diálogo con el terrorismo, pero le daba la espalda al diálogo con los ciudadanos. Yo creo que el gobierno nuestro tuvo mano fuerte con los bandidos, pero una total apertura al diálogo con los ciudadanos. Y nos preocupa que se haya perdido. Vemos hoy que el gobierno llega a las comunidades con periodistas. Se quedan 2 horas, ofrecen caudales de dinero y se regresan a Bogotá. Eso sí, en la publicidad de la televisión eso lo presentan como una gran integración con la ciudadanía, que no hay tal. Ese punto del diálogo de los gobiernos con los ciudadanos, en países que tienen una ciudadanía tan cívica como con la colombiana, tan deseosa de participación y todavía con tanta problemática, ese diálogo es fundamental. Vamos a interrumpir para saludar a la senadora Liliana Rendón. Ya viene ahí con el René Higuita. Camine René, que lo queremos mucho. Senadora, bienvenida. Elpidio querido, cómo me gusta saludarlo, hombre. Y el otro tema, llevamos cuatro puntos, que son los que están, puntos que están creando esta convergencia, que ya les explico por qué se llama la coalición del Centro Democrático. Hemos hablado hasta ahora someramente, a manera de un índice temático, de la seguridad, de la inversión, de la política social. Un cuarto tema, el diálogo con la ciudadanía. Y un quinto tema, el gobierno austero. A mí me dicen, es que el gobierno está haciendo 100.000 casas gratis.
Digo, está bien, pero prometió 1 millón de viviendas sociales. Y me digo, bueno, pero es discutible. De pronto sería mejor que 100.000 gratis, hacer 1 millón con una combinación de subsidio, crédito de largo plazo con tasa de interés subsidiada, buenas prácticas constructivas. Y lo que me preocupa mucho es ver esa borrasca de publicidad en la televisión. Entonces hago cuentas y digo, una casita vale 30, 40 millones. ¿Cuánto vale la publicidad del gobierno solamente en un programa de televisión? Me parece que es un gobierno, para mí sería más cómodo apoyar al gobierno, lo ayudamos a elegir. No me siento contento en esta tarea de tener que criticar, pero es que los pueblos necesitan gobiernos que sean austeros en el gasto y expansivos en lo social. Cuando de pronto yo veo en la televisión tanta publicidad, hago este equivalente. Con 1 minuto de televisión, ¿cuánto puede valer 1 minuto de publicidad en la televisión? ¿Cuánto? 35 millones podrían financiar 35 familias en acción. ¿Ustedes qué prefieren? ¿35 familias en acción o 1 minuto de propaganda del gobierno en la televisión? Esas son las opciones en que tiene que pensar Colombia. Cada minuto de propaganda del gobierno en la televisión representa el valor de una casita. Entonces necesitamos gobiernos austeros. Yo me pregunto, ¿para qué crearon todos esos ministerios? ¿Han servido? ¿Qué le ha pasado al país cuando crearon, ya no tienen el Ministerio de Justicia del Interior, sino 2 ministerios? En la época inicial de este gobierno, senador Vélez, los contratos de servicios personales en un periodo del Ministerio del Interior costaron 5.000 millones de pesos. Eso es un derroche vergonzoso. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Haciendo un trabajo con la ciudadanía para invitar a los colombianos a un camino. El camino de seguir avanzando en seguridad, de promover la inversión, la política social, el diálogo con los ciudadanos y el gobierno austero. Cuando yo recorro la patria, siempre pienso en lo que quedó faltando. Hace pocos días estábamos en las calles de Cartagena y me decía alguien allá, Uribe, pero es que tú no hiciste sino 3,6 kilómetros de la vía perimetral de la Ciénaga de la Virgen y son 9. Y me volví, lo saludé y le dije, tienes toda la razón, lo quedé debiendo, no me dio la fuerza, no me alcanzó el presupuesto. Ahora le decía yo al pastor César Castellano, hombre, nosotros hicimos algunas ciclovías. Por ejemplo, en Leticia hicimos la primera parte de un malecón que le permite a la ciudadanía ir saliendo al río Amazonas. No pudimos hacer la segunda. Faltaron muchas cosas. Indudablemente nosotros tuvimos avances, por ejemplo, en política social yo destacaría lo del SENA, bienestar familiar, destacaría la cobertura en salud, debiendo todavía el país la solución de unos problemas que podemos hablar hoy aquí. Pero se necesitan muchas más cosas. Cuando yo llegué a la presidencia, Colombia graduaba al año 320.000 bachilleres. Cuando salimos, más de 800.000. Cuando empezamos, Colombia tenía 900.000 estudiantes universitarios. Cuando terminamos, 1.700.000. Pero es insuficiente. Por ejemplo, algo en lo que estamos comprometidos nosotros hoy, con el doctor Luis Alfredo, el doctor Juan Carlos Vélez, Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes, que todos están cumpliendo compromisos
en diferentes partes de la patria, solamente un punto de los que estamos examinando con la ciudadanía. El punto es, Colombia tiene que dar un paso de inmediato, que todos los bachilleres de la patria, todos, puedan tener acceso a la universidad o a una tecnología del SENA. Por ejemplo, que si una niña de La Ceja termina bachillerato y escoge una tecnología del SENA y no hay un SENA cerquita, se habilite rápidamente y se trabaje a través de lo que hoy se hace posible gracias a la ciencia, que es la formación online a través del computador, y que el día que esa niña termine esa tecnología, en algún momento pueda decir: entro a la universidad y con un año más me gradúan de ingeniera de sistemas. Pasos fundamentales que necesita dar el país. Y a mí yo estuve antes de anoche y ayer hasta esta mañana en un foro sobre la situación de la juventud de América Latina en Chile. Es muy preocupante el desempleo juvenil. Colombia tiene un desempleo juvenil del 20%. Chile, una economía que va mucho mejor, lo tiene un poquito menos. México lo tiene del 9%. Panamá, donde aparecemos con pleno empleo, tiene un desempleo juvenil del 14%. Veía yo con extrañeza hoy, con preocupación, que el área metropolitana de Medellín volvió a crecer en desempleo. Gravísimo eso. El último informe del DANE muestra un preocupante retroceso en materia de empleo en el área metropolitana de Medellín. Una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es avanzar en lo que dejamos iniciado en el SENA, que todas las iniciativas empresariales de los jóvenes las pueda financiar el gobierno. Nosotros en el SENA pusimos la primera cuota, creamos el Fondo Emprender, tenía 45, 60 mil millones, pero debería tener hoy 600 mil, lo dejaron chiquito. Yo no sé, a ratos me pregunto, ¿por qué el presidente Santos nos hizo creer que las políticas nuestras eran buenas y apenas lo elegimos las abandonó? A mí digo, pero ¿por qué abandonaron el Fondo Emprender? Y hoy veía que tienen abandonado el programa de familias guardabosques. Y entonces los campesinos colombianos se están rebelando nuevamente contra la erradicación de la droga, porque no hay alternativas. En nuestro gobierno se avanzó en la erradicación de la droga, porque cuando no había la alternativa de un cultivo ilícito, hacíamos unos convenios con ellos para que cuidaran la recuperación del bosque y se les remuneraba. Yo creo que hay muchos temas que pensar en esta patria, pero vamos a aprovechar que aquí hay una ciudadanía altamente cívica. La historia de La Ceja es la historia de civismo, la historia de una alta cultura política, de una elevadísima devoción patriótica. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera: ofrecer la palabra a ustedes para que vayamos a iniciativa de ustedes examinando los temas que quieran proponer. Y el doctor Luis Alfredo, el doctor Juan Carlos, la doctora Liliana, todos estos distinguidos compañeros nos ayudarán con sus respuestas. Querida comunidad, de nuevo muchas gracias, y vamos a hacer de esta reunión un foro bien participativo. Tienen ustedes la palabra. Sí, vamos a proceder, William, con temas muy concretos de interés de la ciudadanía. Muy sencillo, presidente. Aquí está el próximo presidente de Colombia. Con eso termino y lo espero en el Carmen de Iguaral. Pero póngale nombre. Pues yo digo que para mí es el doctor Luis Alfredo Ramos.
Y cuente conmigo, gobernador. Mejor gobernador, superó a Álvaro Uribe. Ya va a tener es que superar la presidencia de Uribe por otros 8 años. Temas de interés del país, querida ciudadanía. Doctora Rubla, mi saludo, hombre. Nuestra gratitud. La señora, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Qué planes, qué proyectos tienen para el adulto mayor? Señora, de manera muy concreta le cuento esto. Alguien que estuvo en la presidencia 8 años no puede hablar solamente de futuro, sino que tiene que responder por lo que hizo y por lo que le quedó faltando o por lo que le quedó mal hecho. En este diálogo con mis compatriotas, yo tengo que procurar tener toda la franqueza. ¿Qué encontramos? Había 61.000 ancianos protegidos. ¿Qué dejamos? 860.000. Dimos un salto de 60 a 860.000. ¿Cuántos ancianos pobres tiene Colombia? Aproximadamente 3 millones. O sea que uno ve que el salto de nuestro gobierno fue mucho, pero insuficiente. En los próximos años, yo diría que en la pirámide demográfica de América Latina tenemos unas ventajas y unos problemas. América Latina tiene una población muy joven, 27 años en promedio, 28. China 40, Japón 50, los Estados Unidos 37. Pero tenemos un desempleo juvenil muy alto. Ahí hay un reto al cual me referí. Y tenemos otro problema. Un alto porcentaje de la población trabajadora no está afiliada a pensiones. De los 20 millones de colombianos que laboran, hay 10 millones que no están afiliados al sistema de pensiones. El gobierno nuestro avanzó en cobertura, pero no lo suficiente. ¿Cuál es mi gran preocupación? Que vamos a tener esos 10 millones de colombianos que se van a retirar por edad, van a terminar su vida laboral activa sin construir una pensión. De ellos, 3 millones muy pobres. Nosotros no tenemos la menor duda, señora, que así como el gobierno nuestro avanzó en la protección hasta 860.000, el país tiene que avanzar en la protección hasta cubrir los 3 millones de ancianos pobres. Nuestro exministro Oscar Iván Zuluaga, uno de los precandidatos a la presidencia, siendo Juan Carlos Vélez senador y Liliana Rendón representante, aprobaron una ley en nuestro gobierno que autoriza al Estado colombiano a hacer una contribución por esos trabajadores pobres que no han construido pensión, como los informales, para ayudar con un ingreso de retiro. Ahí tenemos, estimada señora, un gran reto. Guarden esta cifra. Esta cifra eran 60.000 protegidos. Al final de nuestro gobierno 860.000, pero hay un reto de 3 millones de ancianos pobres en Colombia. Hay que avanzar con esa ley nuestra, a ver un próximo gobierno cómo da un salto. Yo mantengo una obsesión. Para esas coberturas sociales, el gobierno tiene que ser austero. Entonces me pregunto, ¿qué es preferible? ¿Atender los ancianos o gastar plata en ministerios? ¿Qué es preferible? ¿Esas comitivas presidenciales vergonzosamente grandes o atender los ancianos? ¿Qué es preferible? ¿Esa borrasca de publicidad o atender los ancianos? Estas son las alternativas de la patria. Muy bien. Sí. Doctor Álvaro Uribe Vélez, mi nombre es Alejandro Ríos, muchas gracias por estar acá de nuevo en el municipio de La Ceja, usted y toda su compañía. La pregunta es la siguiente: usted ha sido una persona que ha tenido bastantes discrepancias en el sentido de los diálogos del gobierno con las FARC en La Habana, Cuba. El tema del cual se han puesto, lo hicieron el pasado domingo de acuerdo por la comisión de la FARC y el gobierno, es el tema del punto agrario. Quería saber y preguntarle cuál es su punto de vista con respecto a este tema, porque La Ceja y este oriente antioqueño es casi que en un gran porcentaje
muy agrario, tiene que ver con el sector del campo. Queríamos saber su posición acerca de este tema que se está tratando en La Habana, Cuba. Muchas gracias. Nosotros, no hay colombiano que no quiera la paz. Yo creo que en el gobierno de la seguridad, que fue el gobierno nuestro, la paz de Colombia avanzó mucho. ¿Cuál es la preocupación con estos diálogos? Primero, el gobierno no le exigió a la FARC suspender las actividades criminales. En estos días me decía el nuncio, pero es que no había alternativa. Yo le dije, claro que sí, estaban debilitados, desesperados por dialogar. Se les pudo decir, hay diálogos y suspenden las actividades criminales. Las armas, mientras estén en diálogo, no las entreguen. Para firmar la paz las tienen que entregar. Yo creo que eso habría sido viable y sigue siendo viable. Segundo, el tema de impunidad. Pongamos cuidado en esto. Imaginemos un muchacho de La Ceja o de Titiribí que se fue a la guerrilla. Ese muchacho solamente ha portado el uniforme de la FARC y ha portado armas, pero no ha incurrido en otro delito. Solamente ha incurrido en lo que se llama delito político. Porte de armas, uniforme. Si ustedes me dicen que en aras de la paz a ese muchacho no hay que llevarlo a la cárcel y se le puede dar derecho de elegibilidad política, yo lo acepto. Y así quedó consignado en lo que era nuestra ley de justicia, paz y reparación. Pero veamos otro caso. Los altos responsables de la FARC de los grandes crímenes, de los carros bombas, del reclutamiento de menores, de las violaciones. Hombre, ustedes lo vivieron aquí cerquitica. Yo recuerdo cuando mataron a esa familia López allí en La Unión. Los secuestros, torturas y asesinatos de soldados y policías se siguen presentando. Miren, esta semana ha sido la semana del anuncio que del acuerdo agrario y del anuncio del asesinato de los policías en la zona fronteriza de La Guajira con Venezuela, en Paraguachón. La FARC a uno de esos policías aduaneros lo asesinó incinerándolo al interior de un vehículo. Yo hago una pregunta, ¿eso es para darle impunidad? Ahora, si usted me dice, bueno, pero hay que darle una sentencia reducida, yo estoy de acuerdo, en aras de la paz, pero no le dé impunidad. Porque hay otro problema. ¿Quiénes han sido las víctimas en este país? El 50% de las familias colombianas. La mitad de las familias colombianas tienen una persona cercana que ha sufrido la violencia. Somos víctimas. Una pregunta. Las víctimas están dispuestas a perdonar. El dolor no se supera. El dolor uno lo lleva hasta la tumba. Pero el perdón es posible. Pero cuando no hay castigo al victimario, se dificulta el perdón. Y además, mal ejemplo. A principios de los 90 se le dio un indulto al M-19. Uno pensaría en esa época que eso iba a servir para que la FARC dejara las armas. Aumentó su actividad terrorista. Hoy no solamente tenemos la FARC, tenemos las BACRIM y el ELN. Y el ELN la semana pasada asesinó 12 soldados en norte de Santander. Yo reclamo por eso. A mí me parece que los colombianos tenemos que ser más solidarios con nuestros soldados y policías. Que la vida del soldado y del policía es tan importante como la vida del civil. Que el dolor de la madre del soldado asesinado es tan intenso como el dolor de la madre del joven estudiante asesinado. Por eso he publicado yo esas fotos, para llamar la atención del país y decir, por favor, no permitamos que sigan asesinando a nuestros soldados y policías. Yo creo que eso es un mal ejemplo, darle impunidad a esos crímenes. Entonces ahí vienen detrás de esos crímenes a seguir con esa historia criminal, el ELN. Ya le cogieron el tiro al gobierno.
El ELN dice, es que a este gobierno hay que darle duro para ablandarlo. Ahí lo están ablandando, matando soldados. Y mientras asesinan soldados, lo que dice el gobierno es, ya vamos haciendo viable el diálogo con el ELN. Amigos, yo estoy en desacuerdo con eso. El diálogo no puede ser para permitirle a los bandidos que sigan acribillando al pueblo colombiano. El diálogo tiene que ser serio. Tiene que ser serio. A mí me preguntaba Jaime Bailey, ¿puede el presidente Santos firmar un acuerdo con la FARC? Es muy posible, lo necesitan ambos. El presidente lo necesita para la reelección, porque por lo que veo, él no se va a hacer reelegir con el cariño del pueblo colombiano, sino con la complicidad de la FARC. Pienso yo que ahí nos toca establecer la diferencia entre dos caminos políticos. Tiene que haber un camino político de sinceridad, de afecto, de compenetración con el pueblo colombiano, para que haga contraste con el camino político de hacerse elegir primero con la política de seguridad democrática y de hacerse reelegir después con el diálogo hipócrita con quienes han perpetrado los más atroces crímenes contra el pueblo colombiano. Tanto el gobierno como la FARC necesitan ese acuerdo. Seguramente el gobierno de Venezuela, el de Cuba, le dicen a la FARC, mire, firmen, ustedes tienen que firmar. No encuentran quien les dé la impunidad que Santos les da. No encuentran quien les dé los beneficios que Santos les da y después se toman el poder en el 2018. ¿Genera ese acuerdo paz? Yo no creo, porque ahí vienen las BACRIM que ya se están absorbiendo a la gente de la FARC. La paz sin autoridad es una paz que no es estable. Con impunidad no pasa de ser un acuerdo, pero un acuerdo que se firma, pero que en la práctica no produce buenos resultados. El tema agrario, hombre, los cafeteros tuvieron que hacer huelga para que este gobierno los oyera. Los productores de maíz todos los días tienen que amenazar con irse a las calles, porque este gobierno no los atiende. Los arroceros lo mismo. Siga con los paperos, que ustedes los tienen bien cerca. Lo que ha pasado con las flores es que el gobierno nuestro tenía problemas, pero ayudaba. Y nunca nos tuvieron que hacer un paro en el sector agropecuario, porque estábamos ahí solícitos y prestos, en primera línea, buscando una u otra solución para los sectores afectados del campo. Yo me pregunto, ¿quién ha sido el mayor secuestrador de Colombia? La FARC. ¿Quiénes crearon al paramilitarismo? La FARC. ¿Quiénes han sido los reclutadores de los niños campesinos? La FARC. ¿Quiénes han destruido el campo colombiano? La FARC. Entonces este gobierno no le oye a los paperos, ni le oye a los lecheros, le oye con pereza a los cafeteros, le da la espalda a los productores de maíz y negocia el futuro del campo colombiano con quienes han sido los verdugos del campo colombiano. Con eso no podemos estar de acuerdo, querido amigo. Hay un tema muy importante: la desmotivación de los soldados y policías de Colombia. Hay 15.000 de ellos que están judicializados. Este gobierno primero dijo, no fue culpa de Uribe. Bueno, eso, hombre, hoy me decía una señora en un avión, oiga, y usted con todo lo que le achacan y sigue haciendo política, o con más ganas, señora. ¿Y qué fue lo último que me achacaron? Le pregunté. No, Maduro dice que usted mató a un periodista de Venezuela. Y Maduro dice que usted es el que está acabando con la economía de Venezuela. Y Cabello dijo otra cosa y la demás allá. Y Santos dijo al principio del gobierno que el problema de los militares era problema de Uribe, quien ha querido a los soldados y policías de Colombia. Aquí tenemos un senador y una senadora que han estado en permanente actitud de defensa de los soldados y policías. Este gobierno
Va a ajustar 3 años y no se resuelve el problema de los soldados y policías. Los compañeros nuestros, si uno de ellos llega a la presidencia, si otros llegan al Congreso, hay un compromiso: resolver el problema de los soldados y policías. El presidente Santos dice que le van a resolver ese problema a los soldados y policías si hay un acuerdo con la guerrilla. Eso es darle una bofetada al ejército y a la policía, igualarlos a los terroristas. La solución de los problemas judiciales de los soldados y policías tiene que ser autónoma frente a las soluciones que se llegaren a acordar con el terrorismo. Nosotros en un próximo gobierno, en un próximo congreso, tendremos que buscar cómo se facilita la excarcelación sin impunidad de los soldados y policías y cómo se revisan sentencias. Porque si a mí me dijeran: hay que meter a la cárcel a los del M-19 porque en la cárcel está el señor Coronel Plazas, yo diría no. A los señores del M-19 los indultaron hace muchos años. Estuvieron, bien o mal, los indultó el país. Estuvieron en la Constituyente, han estado en el Congreso, han estado en consejos, en asambleas, en gobernaciones, alcaldías, han sido ministros. Lo que se necesita es resolver el problema de los militares. Y ahí tienen varios generales de la República en la cárcel, porque en 1985 cumplieron el deber de ir a desalojar el M-19 que finalmente asesinó a los magistrados de las altas cortes. Senador Vélez, cuéntenos usted cómo ve el tema de los acuerdos de paz y el tema del fuero militar. Claro. En la plenaria, perdón, en las comisiones conjuntas primeras de Senado y Cámara, debatiendo la ley estatutaria del fuero militar. Como bien lo decía, unas cifras que nos dio el fiscal que me dejaron muy preocupados. Hay 15.000 militares judicializados, pero hay 40.000 procesos contra ellos, presidente. Y fuera de eso, otro dato que para mí fue muy preocupante es que el mismo fiscal me certificó que hay 2.200 militares detenidos aún sin condena. Entonces, cuando hace 3 meses eran 1.700, ha aumentado en 500. Así que, si no hacemos algo rápido, pues vamos a terminar con 5.000 militares detenidos y seguramente 20 o 30.000 procesados. Estamos sacando adelante la ley estatutaria del fuero militar. En eso hemos actuado con conciencia patriótica. Aquí no estamos viendo si es que es un proyecto del gobierno, vamos a oponernos o no. Aquí estamos pensando primero en nuestros soldados y policías. Y por eso hemos respaldado iniciativas que el mismo ministro de Defensa ha planteado en contra del mismo Partido Liberal que se ha venido atravesando, presidente. Y hablo del Partido Liberal porque lo han actuado y lo han dicho, y como bancada han presentado unas iniciativas para atravesarse en temas que me parecen muy delicados. Mire, presidente, en esta ley estatutaria quieren revivir algo supremamente perjudicial para nuestras fuerzas militares, que es la teoría de un señor Klaus Roxin. ¿Qué dice esa teoría? Que si un soldado comete un delito, responden todos hasta el coronel, hasta el comandante del batallón. Entonces hablé con varios generales que estaban en el debate y me contaba uno de ellos: ¿cómo le parece, senador, que hay un señor, por una información de inteligencia asesinaron a un civil? Pero entonces al fiscal le dio por involucrar o por vincular al proceso no solamente al que dio la información, sino al que la recibió en el batallón, al director de inteligencia del batallón, al director de operaciones del batallón y al coronel, que era el comandante del batallón, por un hecho aislado de un soldado. Entonces, estamos luchando para que esa tesis no siga imperando en nuestras fuerzas, en nuestro fuero militar, y logramos un avance importante porque iban a eliminar un artículo simplemente diciendo que nosotros no podíamos permitir la libertad
de Ritualejo del Río y del Coronel Plazas, y que entonces había que evitar que eso ocurriera, cuando nosotros dijimos, es que aquí el problema no es el Coronel Plazas ni el General Ritualejo del Río, aquí el problema son los 15.000 militares que están siendo en este momento procesados, y tenemos que generarle toda la tranquilidad para que ellos no sigan con esa inseguridad jurídica que los tiene desmotivados. Nuestras Fuerzas Armadas están en los batallones y en los comandos, no quieren actuar, les da temor porque ellos saben cómo enfrentar a los guerrilleros, pero no saben, presidente, cómo enfrentar a la fiscalía. Así que hay que darles no solamente un uniforme, no solamente un fusil, sino también darles un abogado, y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta ley del fuero militar, presidente, para acabar con esa inseguridad jurídica que tienen nuestros policías y soldados prácticamente de brazos cruzados. Si esa teoría se la aplicaran a la guerrilla, no habría manera de amnistiar a los guerrilleros de base, porque entonces, si todo el que esté en las fuerzas militares es culpable porque alguien cometió un delito, entonces la base guerrillera habría que señalarla culpable de los carros bombas que han ordenado los cabecillas. Esa teoría de Claudio Roxini dice otra cosa, entendiéndola bien, que se inculpa o se imputa a la cadena de mando siempre y cuando haya identidad en el designio criminal. Si el jefe está identificado en el designio criminal, lo tienen que vincular al delito, de lo contrario no. O sea, que no nos vayan a engañar ahí. Sí, presidente, lo que pasa es que de esa tesis se está hablando no solamente que hay responsabilidad cuando hay dolo, porque sí hay razón cuando efectivamente es una orden de un superior que llega a un soldado para ejecutar un acto criminal, sino que también están hablando de la culpa como un determinante de la responsabilidad penal que se puede asimilar en ciertos eventos al dolo, porque si por ejemplo un militar no da aviso ni anuncia a su debido tiempo de lo que está sucediendo en una región donde se está cometiendo un delito, se está cometiendo una masacre, entonces habría algo de responsabilidad, y así es como están aplicando la tesis de Claudio Roxini. Pero hay que tener en cuenta esto, ojalá quede en la ley, si eso lo van a aprobar. El delito por omisión, como todo delito, necesita el dolo. Por supuesto. Claro que sí, presidente. Doctor Luis Alfredo, ¿usted quería agregarnos algo sobre este tema? Señor presidente, con un saludo a toda la comunidad de La Ceja y a todos los presentes. Ayer estuve en Manizales y fui a visitar con los directivos de una fundación a los soldados que están siendo enjuiciados por su participación en distintos eventos. Y conocí denuncias muy delicadas, como por ejemplo de un soldado que por el solo hecho de haber preparado los equipos, todo lo que llevaban los soldados para una salida al campo, está siendo enjuiciado y probablemente será condenado a 13 años de cárcel sin haber salido al campo y solo por haber preparado el equipamiento de quienes iban en una misión del ejército. Creo que los verdaderos héroes de Colombia son los soldados y es el Ejército Nacional, y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por ello, y hay que ayudarle en algo más, señor presidente, no solo en que las leyes que se están tramitando sobre el fuero y esto, sino a los que están en este momento en problemas tengan una defensa. Vi, por ejemplo, que a 20 soldados los está atendiendo un abogado que tiene un estipendio de 2.200.000 pesos mensuales y atiende 20 casos de una vez. Si esos soldados no tienen buenos abogados, los van a enjuiciar a todos, porque vienen unas directrices para imputarle los más altos cargos
en esa cadena de que se ha hablado aquí, de la que usted ha señalado. De modo que hay que defender el ejército y hacerlo como lo hizo el presidente Uribe durante los 8 años. El presidente Uribe con el ejército nos dio la seguridad que no habíamos tenido en los años anteriores. Y por eso, presidente, el país siempre agradecerá a usted y al Ejército Nacional todo lo que hicieron y lo que va a seguir haciendo, porque esperamos ver al presidente encabezando el Senado de la República en una nueva etapa, para que desde allá se puedan hacer leyes justas, para que desde allá el presidente siga defendiendo a los verdaderos héroes de Colombia, que son los soldados de la patria. Hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares en las fuerzas militares o en la policía? Levanten la mano. Un grupo significativo de ciudadanos. Es que los soldados y policías son nuestros compatriotas, son hijos de nuestras familias. Nosotros no podemos permitir que el dolor de los soldados y policías quede solamente en la familia. Toda la sociedad colombiana tiene que ser solidaria con ellos. Ernesto, ¿quién sigue? Sigo yo. Presidente, aló. están las dos periodistas. Pero, ellas tienen que... aló, Dale doctor la palabra, Uribe. Ernesto, dale la palabra. Dale la palabra. Bien, doctor Uribe, una preguntita muy a propósito del tema de los militares y policías. Escuchando al doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, pues me he enterado de lo que ocurre alrededor de militares y policías de Colombia, que están totalmente aislados, yo diría, del gobierno y de la comunidad. No tienen quien los defienda. Todos sabemos en Colombia que los delincuentes de este país están en los campos de batalla delinquiendo, y detrás están los testigos y los abogados que los defienden. ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Dónde está el Congreso de la República? ¿Dónde están los movimientos de centro, los movimientos conservadores que defienden los derechos humanos? Yo digo, ¿por qué los movimientos de centro o el mismo Estado, el mismo gobierno no tiene el mismo pool de abogados que tienen los delincuentes en Colombia? Miren las BACRIN. Las BACRIN tienen grupos de abogados que están permanentemente al acecho cuando se comete un delito para ir a defender al delincuente. Y los militares de Colombia y los policías están totalmente abandonados por un Estado y por unos movimientos políticos que no han llegado donde deben llegar. La teoría, para completar la teoría de Claude Roxin, según comentaba el doctor Fernando Londoño Hoyos, de pronto no es tan simple como lo miraba el doctor Vélez. El doctor Fernando Londoño hablaba de que bajo esa cláusula los militares de Colombia son tratados como una organización criminal. Yo quisiera, doctor Vélez, doctor Vélez, que nos aclarara esta situación y que además me respondiera por qué el gobierno, el Congreso o todas las entidades de Colombia, ONGs, grupos de militares retirados, etcétera, no crean también un pool de abogados fuerte para defender los policías y defender la dignidad del ejército colombiano, que lo tenemos ultrajado, porque los tenemos todos en la cárcel, 15.000 procesados, y vamos a repetir la historia de los países del sur, en donde los criminales están en el gobierno o los movimientos irregulares y los militares están todos en las cárceles del país. Muchas gracias. Senador Vélez, ya se aprobó la ley para financiar la defensa judicial de las Fuerzas Armadas. Presidente, estaba hablando aquí con el doctor Luis Alfredo, que él estaba dando una cifra que conoció ayer en Manizales de
que hay 20 casos por abogado en lo que él vio ayer. Pero yo le explicaba que en el estudio que nosotros hicimos, presidente, una entidad que defiende a los militares que se llama DEMIL lleva un promedio cada abogado de 80 procesos. Y esta semana me sorprendí más cuando me enteré que la Defensoría del Pueblo, que también defiende a los militares que no están afiliados a DEMIL, sobre todo a los soldados regulares, tiene un promedio de un abogado por cada 250 casos. En la reforma constitucional aprobamos una disposición en la cual el gobierno nacional, a través de un decreto, podría asignarle un abogado a cada soldado y policía. Ese decreto ya lo expidieron, presidente. El problema es que no lo han implementado. Entonces, nosotros aprobamos en diciembre la reforma constitucional. Tenían 6 meses para expedir el decreto. Lo expidieron hace 3 meses. Está muy bien elaborado, yo no puedo decir que no es bueno. Pero el problema, presidente, es que a hoy no lo han implementado. Entonces, como muchas cosas que estamos viendo en este gobierno, anuncios, sí, vamos a hacer tal cosa, sacan el decreto. Sacar un decreto es muy fácil, pero no le han puesto la plata, presidente, y la situación sigue siendo exactamente la misma que teníamos hace 6 meses. En síntesis sobre este tema, nosotros tenemos el compromiso que un gobierno de uno de nuestros compañeros, unos compañeros nuestros en el Congreso, de sacar adelante la normatividad para ayudar a resolver los problemas judiciales de los soldados y policías de Colombia, que eso no dependa de acuerdos con el terrorismo. Y segundo, el impulso a la defensa judicial de los integrantes de las Fuerzas Armadas. A ver, Ernesto. Presidente, están aquí las corresponsales de Caracol y RCN. Ellas quieren hacer una pregunta a cada una, entonces le rogamos el favor, por favor, Beatriz de Caracol. Les pasamos micrófono. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. La pregunta que tenemos de Noticias Caracol es: ¿qué opina usted de los recientes señalamientos que hizo el presidente Nicolás Maduro al presidente Santos tras la visita de Ernesto Capriles a Colombia? Gracias. Primero, celebro que el presidente Santos hubiera recibido al líder de la democracia venezolana, el gobernador Capriles. Segundo, los países miembros del sistema interamericano tienen la obligación de respetar los principios democráticos. Venezuela ha incumplido con eso, porque en Venezuela no hay un sistema electoral independiente, no hay garantías para la oposición, hay comprobado fraude, se ejerce violencia contra la oposición aún en el Parlamento. No hay equilibrio para la competencia electoral. Tercero, los países signatarios del sistema de Naciones Unidas se han obligado a combatir el terrorismo y Venezuela lo que ha hecho es proteger el terrorismo de la FARC y del ELN que tanto daño le han hecho a Colombia. Por eso he expresado que, qué raro, a Maduro, según Maduro, estamos obligados a que se le dé impunidad a la terrorista FARC, pero prohíbe que se reciba a un líder de la democracia como es el candidato y gobernador Enrique Capriles. Déjeme decir que nosotros debemos apelar a todos los colombianos para que aquí en esta patria crezca un espíritu popular de solidaridad y apoyo a la oposición democrática que rescate el imperio de la democracia en la hermana Venezuela.
Nosotros no podemos aceptar que por complacer a la FARC, que por no disgustar a la FARC, aquí se siga conectando con la tragedia que le ha impuesto la dictadura de Venezuela a su pueblo. Para nosotros lo más importante es el bienestar del pueblo de Venezuela, que está atado a los principios democráticos, y no el interés de darle complacencias al grupo terrorista de la FARC, aliado de la dictadura de Venezuela. Pregunta Diana de RCN. Señor Uribe, muy buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, mi pregunta es, el gobierno nacional dice que hay algunas personas o algunos intereses en dividir las fuerzas militares. ¿Usted qué piensa acerca de esto? El gobierno nacional ha abusado del profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Colombia y las ha desmotivado. Las pone en pie de igualdad con el terrorismo. Las trata como victimarios han sido los terroristas. Condiciona las soluciones jurídicas a los integrantes de las Fuerzas Armadas a que haya un acuerdo con el terrorismo. Eso les ofende el honor. Un día les ordena combatir el narcotráfico y al otro día da la contraorden de que va a legalizar la droga. Un día les ordena combatir el terrorismo, pero simultáneamente avanza en los diálogos con el terrorismo, y el gobierno es incapaz de exigirle al terrorismo, como condición para avanzar en el diálogo, que suspenda las actividades criminales totalmente. Asesinan soldados y para el gobierno es como que nada fuera. Sigue sin condiciones el diálogo con los asesinos de los soldados. Y el ELN y el gobierno están buscando la viabilidad de un acuerdo de paz, y lo que hace el ELN es también seguir el ejemplo de la FARC de asesinar los soldados. Otros temas que quiera preguntar la comunidad. Presidente. Doctor Álvaro Uribe, buenas tardes. Mi nombre es María Victoria. Para nadie es un secreto que en las noticias lo que ha transcurrido este año con los niños de nuestro país acerca del matoneo, con los jóvenes, la violencia en las comunas, todo eso. Yo pertenezco a una comunidad cristiana acá del municipio de La Ceja. Hemos tratado de acercarnos. Vamos a escucharla a ella con toda atención. Escuchémosla con toda atención. ¿Cómo está el sonido para escuchar lo que ella está diciendo? Sigue, mujer, que es un tema bien sensible. Hemos, como jóvenes de nuestra comunidad cristiana, hemos tratado y hemos venido desarrollando diferentes proyectos con los niños, con los jóvenes del municipio de La Ceja. No hemos encontrado el mejor respaldo. Mi pregunta es, en el Centro Democrático, ¿qué alternativas nos ofrece para los jóvenes de las comunidades cristianas? Muchas gracias. Para todos los jóvenes. Yo creo que la primera alternativa es el tema educativo y el tema de promoción empresarial, a lo cual ya nos referíamos. Que todo bachiller de Colombia pueda tener universidad o una tecnología, y que simultáneamente se le apoyen sus actividades empresariales, sus iniciativas. Yo no sé si el doctor Luis Alfredo, el pastor César, Juan Carlos Vélez se quieren referir al tema de la droga, que tanto daño está haciendo en las comunidades jóvenes. Bueno, un saludo muy especial a todos. Yo creo que los momentos que vivimos a nivel de Colombia son muy susceptibles. Vemos que el gobierno no está moviendo un solo dedo para tratar de contrarrestar esto. Nosotros nos tocó hacer marchas, mover la gente a la Plaza de Bolívar, pararnos frente tanto al Congreso como a la alcaldía para protestar en contra de esto, pero al mismo tiempo el alcalde enviaba gente
fumando marihuana, haciendo otras cosas, para tratar de que la gente se familiarice con esto. Yo creo que se necesita, presidente Uribe, como un trabajo bien agresivo y concientizar al pueblo que estamos en momentos críticos y que lo mejor es fortalecer la familia. Por eso nosotros hemos entrado a hacer un trabajo muy fuerte a nivel de familias, proteger a nuestros jóvenes, concientizarlos, educarlos, para tratar de mantenerlos aislados de este campo. Pero este es un trabajo que se requiere la participación de todos. Doctor Luis Alfredo. Señor presidente, yo creo que hay que hacer no solo el esfuerzo desde la familia, sino también desde la educación. En todos los países que muestran hoy los mejores índices de calidad de educación en el mundo, hay una jornada adicional para los jóvenes con el fin de que tengan capacitación en deportes, en artes, en temas de cultura. Un par de horas más para evitar que los jóvenes salgan a vagar en la calle como está pasando hoy en ciudades como Medellín. En Medellín ha crecido enormemente la drogadicción, no solo el microtráfico, sino la drogadicción por el excesivo tiempo libre de que está disponiendo todos los estudiantes, todos los jóvenes. Y entonces hay que tomar medidas desde el bachillerato y también para darles la oportunidad en la universidad, presidente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted ha venido señalando en todo el país. Darle oportunidad a esos jóvenes para que no queden en la calle y puedan entrar a una carrera técnica o tecnológica, haciendo un esfuerzo presupuestal en las universidades públicas y uno adicional para contratar también con universidades privadas y fortalecer aún más el SENA para que puedan estar allí. Creo que utilizando más tiempo, poniéndole a estudiar más y haciendo el esfuerzo de la familia, como señala el pastor Castellanos, creo que habrá mejores oportunidades para los jóvenes en la disposición de su tiempo para que no caigan en la drogadicción. Hay un gran crecimiento y también, presidente, en los municipios más grandes del departamento de Antioquia se está presentando un crecimiento en lo que llamamos polos de desarrollo de las regiones, donde hay que también tomar ese tipo de medidas. Senadora Liliana Rendón, la escuchamos con toda atención y le damos la bienvenida al honorable representante, doctor Obed Zuluaga. Un saludo muy especial a la mesa principal, a usted, señor presidente, y a ustedes, muy especialmente a la ceja, amigos queridos de siempre. Aprovechando el tema de la familia, yo quiero decirle, le estaba diciendo ahorita al doctor Luis Alfredo, toda la mañana estuve reunido con jóvenes universitarios, me reuní con más de 900 jóvenes, con la doctora Regina esta mañana, y la angustia es total. El deseo, presidente, de que Antioquia retome las banderas del poder del país. No tendremos futuro si no tenemos gobernantes, particularmente de esta región. Gobernantes que estén dando la cara como lo hace usted, como lo hace el doctor Luis Alfredo y como lo hacemos nosotros desde el Congreso, con lo poco que tenemos, que es casi que nada, porque estamos en la oposición de un gobierno traidor, de la traición de Santos, y yo sé que estar a este lado se nos vienen todas las demandas, todas las denuncias. Yo ya tengo una
que por doble militancia me muero de la risa. ¿Doble militancia de qué? Yo ya estoy muy vieja para que me digan y me escojan los amigos y me diga el gobierno nacional con quién tengo que estar y con quién no. Yo estoy donde esté Luis Alfredo Ramos y estoy donde esté el presidente Uribe. Y si por eso me toca renunciar a mi curul como senadora de la República, pues lo hago. Yo no nací senadora, yo nací en Santa Rita de Ituango con unos grullitas, esos zapaticos que nos poníamos. Después de ahí todo es ganancia y ya he logrado mucho y voy a seguir logrando. Ahorita que decía el pastor, ¿cómo le parece que en el Congreso, celebrando que este año uno de los proyectos más importantes que iban a salir, el apoyo al matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, pastor! ¡Qué vergüenza, presidente! Y aquí, congresistas de este departamento votando el sí, por acabar la familia, por acabar lo que viene de lo natural, lo que viene de lo que es de la realidad del ser humano, de la concepción. Y yo voy a seguir luchando. Y enseguida a las 8 en el Metropolitano, muy a pesar, con respeto de la ley, pero estamos haciendo un gran movimiento pro vida. No al aborto en ninguna circunstancia, así la ley diga lo contrario. Respeto la ley, pero no la comparto. Por eso quise venir, saludarlos y decirlos: mi lucha por la vida, mi lucha por los valores de Antioquia me hará trabajar mucho más, pero lo voy a hacer, así sea una golondrina sola. Dicen que no hace verano, puede que yo no hago verano, pero lo que sí voy a hacer es una bulla la más berraca para que retomemos los valores de Antioquia. Muchas gracias, senadora. Esta pregunta la formuló una niña preocupada por el tema del pandillismo. Quiero ahondar en una respuesta del doctor Luis Alfredo Ramos. Él coincide con una propuesta de Oscar Iván Zuluaga, la jornada única, que se vaya garantizando que los muchachos estén en los establecimientos escolares 6 horas. Seguramente al principio eso no se podrá totalmente, tendrá que ser gradual, pero que el muchacho no esté la tarde a disposición de las tentaciones del ocio, y eso implica hacer un esfuerzo mayor en alimentación. Pongamos cuidado en esto, el tema de las drogas. Yo tengo que decir que me angustio y me sorprendo que el presidente Santos, como candidato, se comprometió a seguir nuestra lucha contra las drogas. Llegó a la presidencia y empezó a hablar de la legalización. Miren, al adicto en nuestra propuesta hay que llevarlo al hospital. Al adicto no lo podemos tratar como un criminal. El adicto al hospital, la prevención, la rehabilitación, pero el distribuidor hay que llevarlo a la cárcel. Y en la discusión de la política de legalización se ha omitido lo siguiente. Dicen, es que hay que legalizar porque el ser humano es libre. Cuidado, que las drogas lo que hacen es esclavizar al ser humano. Lo que distingue al ser humano de los otros seres vivos de la naturaleza es que el ser humano tiene control sobre su voluntad. Cuando lo drogan, se aliena. El ser humano pierde el control sobre su voluntad. En alguna ocasión le pregunté yo al director de la policía, de los asesinatos, cuando en Colombia capturan a un asesino, ¿qué porcentaje de los asesinos capturados al momento de cometer el crimen aparecen como drogados, bajo la influencia de las drogas? Y la policía me dijo, el 100%. Le he preguntado a las autoridades de México y me dicen más del 50%. Le he preguntado a las autoridades de los Estados Unidos y el mismo tema. La posición nuestra es programas de rehabilitación y prevención para el adicto y cárcel al distribuidor.
En ese tema no puede haber ambigüedad. Tienen la palabra ustedes, querida comunidad. Atrás también hay unas personas que quieren hablar. El señor aquí. Presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Vamos a escuchar al joven. Buenas noches, presidente. Mi pregunta es, ¿qué opina de la justicia de este país, más con los últimos acontecimientos de los magistrados y las altas cortes? ¿Dónde está quien hizo la pregunta? Juan Carlos, ¿qué reacción ha habido esta semana en el gobierno y en el Congreso frente al tema de la justicia? No, presidente, lo que yo conocí es que la Comisión de Acusaciones le inició una investigación a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por el viaje que hizo a un crucero con otros magistrados de tribunales que, si no estoy mal, el Consejo Superior de la Judicatura también le inició un proceso. Pero, presidente, el problema de la justicia no está en que si los magistrados viajan o no. Nosotros necesitamos una reforma a la justicia. La justicia en Colombia no opera y nosotros, si queremos seguridad, no solamente necesitamos una fuerza pública actuante mostrando resultados, sino también necesitamos unos jueces realmente aplicando justicia. Aquí en Colombia no hay justicia y lo que hay que pensar más no es tanto llevar a los jueces y magistrados a la picota pública. Yo diría, presidente, insistir en la reforma a la justicia, que este gobierno la manejó mal, esa reforma la votaron, que conste que yo no voté esa reforma a la justicia, pero que ahí están las consecuencias. Seguimos sin justicia en este país, presidente. Vamos a analizar el problema de la justicia a la luz. 1. Comportamiento de magistrados y jueces. 2. Nombramientos. Y 3. La justicia expedita. La verdad es que esos temas de turismo de la justicia le crean incredulidad a la opinión pública. Quien administra justicia, como quien está en el Congreso, en la acción política, quien está en una gobernación, en una alcaldía, tiene que dar ejemplo de cumplimiento del deber. Irse de paseo. Yo no sé si es cierto o no lo que dijeron en los medios de comunicación, que se fueron con licencia remunerada. Eso es gravísimo y da mal ejemplo. Segundo, el tema de quién nombra a quién. Es un tema que está sin resolver. Porque cuando se fue a discutir la Constitución del 91 se dijo que había que acabar la cooptación. Es el sistema mediante el cual ellos mismos se nombran. Y eso no se acabó. Si ustedes me preguntaran qué es lo correcto hoy, no lo tengo claro. Es un tema que lo tenemos que estudiar a lo largo de estos meses. Yo no lo tengo claro. Francisco Santos ha dicho que se debería hacer una reforma para que el presidente nombre al fiscal. Yo creo que eso tiene aspectos positivos, porque entonces el presidente de la República puede decir: fiscal, vamos a perseguir tales delitos, a darle prioridad a estos delitos de corrupción, a darle prioridad a este delito de distribución de narcotráfico, etc. Y el tercer tema, justicia expedita. Yo creo que ha habido 2 pasos buenos y hay que mirar cuáles faltan. Cuando el país hizo la reforma de trasladar muchos temas de la justicia a los notarios, por ejemplo, cuando no hay litigio en una sucesión, eso ayudó mucho, agilizó. También agiliza la justicia oral. El gobierno nuestro alcanzó a introducir la oralidad en los pleitos laborales. Eso los ha agilizado mucho. Pero, por ejemplo, hay líos muy significativos con los inversionistas. Las demoras para hacer cumplir los contratos afectan al país. Muy difícil hacer una obra pública, porque le ponen cualquier cantidad de trabas a la adquisición de un predio por donde tiene que pasar una carretera o un acueducto. Déjenme decir lo siguiente en este diálogo: nosotros no nos las sabemos todas.
Por eso estos conversatorios, para que ustedes expresen todas las inquietudes y nos ayuden a identificar estos problemas y a ir construyendo respuestas para que el próximo presidente, si los colombianos eligen a alguien de este grupo y los próximos congresistas, lleguen con mucha claridad sobre lo que tiene que ser una reforma a la justicia. ¿Quién sigue? Presidente. Ernesto, me tienen que ayudar con orden en la asignación de la palabra, porque yo asignándola desde aquí me sentiría Muy buenas tardes, mal. señor presidente. Escuchamos al joven. Mi nombre es Jimmy Mora y tengo pues 3 temitas así pues rápidamente como para saber ustedes qué podrían hacer o qué están haciendo pues con respecto a eso. Es que están haciendo pues como para apoyar a los jóvenes emprendedores, pero digamos... ¿La reforma de? Señor. ¿Qué reforma? No, ¿qué están haciendo pues como para apoyar a los jóvenes emprendedores? Digamos, en jóvenes que desean poner su negocio, su empresa, pero digamos un apoyo real, no sorteos ni cuenticos así pues como tan sueltos por ahí, sino un apoyo de verdad, así sea, digamos un préstamo bancario fácil, no, nadie está pidiendo nada regalado, pero algo fijo de verdad, ¿cierto? Y lo otro también es, hablando ahorita de... El joven ha preguntado por un tema muy importante. ¿Qué estamos proponiendo para apoyar al joven emprendedor? Recuerden, Colombia tiene entre un 20 y 23% de desempleo juvenil. Segundo tema, joven. El segundo tema que estamos tocando pues ahorita es el de el apoyo, sobre todo a la niñez, me enfocaría yo también, pero un apoyo real, porque es ¿Apoyo que real a los niños en Colombia, un apoyo en cuanto a defender a la niñez, en el sentido, por ejemplo, de cuando se abusa sexualmente de un niño, en Colombia muchos de los gobernantes se hacen como los sordos y parece como si no les importara, me imagino porque no son los hijos de ellos o algo así, pero no se toma realmente medidas serias con el tema, digamos en cuanto al abuso sexual por parte de líderes religiosos. Ese tema, porque mire, señor presidente, los líderes religiosos son colombianos para beneficiarse pues de las riquezas del país, pero cuando cometen un crimen entonces se rigen por una ley canónica que llaman, pero no por la ley colombiana, o se hacen pues como los de la vista gorda. Y por último, y le agradezco mi disculpa el tiempo, es por ejemplo, mire, yo fui víctima de un carrobomba que pusieron en Bogotá en el año 2003 en San Andresito de la 38, del cual no tuve, mejor dicho, la reparación que a mí me dieron en esos días fue 2 salarios mínimos legales, y con eso me dijeron que muy poco me dieron la respuesta. ¿Te presentaste a pedir una reparación como víctima? Sí, señor. Y para que me dieran... ¿Víctima de qué? De un carrobomba que pusieron en Bogotá. Y cuando, señor presidente, para obtener la respuesta tuve que poner una acción de tutela, un derecho de petición. ¿Fue en qué año? En el año 2003. Después fue más ágil. ¿Perdón? Años después eso se agilizó mucho. Sí, pero voy a ser muy breve con lo suyo. Senador Juan Carlos, ayúdenos con esto. Muchas gracias. La senadora Gilma Jiménez propuso una reforma constitucional o un referendo para que el delito de abuso de niños tuviera cadena perpetua. ¿En qué quedó eso? No se aprobó. Lo hundieron. Joven, hay 2 temas. Un tema es la creación de más y más conciencia en la sociedad colombiana. No todo tiene que ser leyes. La manera más fácil de cumplir las leyes es creando valores en la familia. Yo creo que ese tipo de delitos hay que prevenirlos con una gran creación de valores en la familia. Segundo tema, las víctimas. Hay que agilizar
Yo creo que el gobierno nuestro avanzó en la agilización. A mí lo que me preocupa ahora es que los delitos que queden impunes en este acuerdo con la FARC dejarían también sin reparación a las víctimas. Tercero, emprendimiento. ¿Usted ha estudiado en el SENA por casualidad? No, nosotros creamos el Fondo Emprender del SENA. Lo que pasa es que nos quedó pequeño. Era de 45, 60 mil millones. Nuestra propuesta es que se multiplique por 10. Ahora me preguntará usted, ¿y el joven que no estudia en el SENA, cómo le van a apoyar un proyecto de emprendimiento? Por lo menos se debería dar la posibilidad de que el SENA valide el proyecto. Porque así como tenemos que exigirle al gobierno que lo financie, también tenemos que exigir que se vigile que los proyectos sean factibles, que estén bien concebidos. Creo que ese podría ser el camino. ¿Quién tiene el micrófono? Andrés Julián, cuando desee referirse a algunos de esos dos temas, o el doctor Obed o Esteban Quintero, diputado. Presidente, buenas noches. Le saluda Andrés Arias. Quiero hacerle una pregunta. Usted ha abarcado todos los temas que son importantes para la sociedad en el tema social y en el tema de la seguridad. Yo soy un convencido que el desarrollo está ligado a la seguridad y el bienestar social está ligado a que la economía tenga desarrollo. ¿Cuáles son las propuestas de usted y de su equipo en materia económica para el mejoramiento del país, con un énfasis especial en la generación de empleo y empleo a los jóvenes, en el mejoramiento de la competitividad y con un especial enfoque a esta región en el tema agrícola? Muchas gracias. Joven, ¿por qué no me ayudas con esto? Me pones a responder con un discurso muy extenso. ¿Por qué no desagregas tu pregunta en punticos más concretos que nos ayude a nosotros para ser concretos en la respuesta? El punto, ¿cuáles son las propuestas en materia económica que generen ¿Qué tema económico? del crecimiento y de generación de empleo? Bueno, muy amplios. Todo lo que hemos venido hablando aquí, lo de emprendimiento es un camino al empleo. Lo de la educación es un camino al empleo. La seguridad. Voy a esquematizarle. Lo primero que debemos pensar es que el país tenga una tasa de inversión muy alta. Cuando nuestro gobierno empezó, en Colombia los colombianos invertían 20 mil millones de dólares al año y los extranjeros 2.000. El año pasado 90.000. ¿Cómo debe ser la inversión? Los países deben promover inversiones que representen no menos del 30% del PIB. Si la economía colombiana vale 100 millones, debe haber una inversión anual no inferior a 30 millones. Ahora, ahí viene el tema. La inversión doméstica es mucho más dinámica. El que mejora un establo, el que mejora un hato ganadero, el que mejora un cultivo, el que mejora un almacén, el que sistematiza una fábrica, etc. Pero eso tiene que tener una serie de condiciones. Por ejemplo, tiene que tener seguridad y seguridad jurídica. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que cuando nuestro gobierno introdujo apoyos a los floricultores y a unos sectores de la agricultura, llegó este gobierno y los quitó. Eso no da seguridad. También introdujimos lo siguiente: si usted invierte 100 pesos en Colombia, tiene una deducción de 30 pesos. Lo quitaron. Entonces esa volatilidad afecta la confianza. Si los colombianos ven que el gobierno le oye más a la guerrilla que a los campesinos, pues los campesinos y agricultores dirán: vamos a parar los proyectos de inversión porque nosotros no sabemos para dónde va el país. Hay que crear confianza. Si usted me preguntara, por ejemplo, cómo enfrentar hoy el tema del empleo en el Valle de Aburrá, yo diría, ayudándole a la industria que necesita un dólar de 1.950, 2.000 pesos. Segundo, haciendo efectiva la reducción de las tarifas de energía. Tercero, con los créditos de largo plazo, como los tuvo usted recordará que al final de nuestro gobierno
nosotros financiamos 105.000 viviendas de clase media que generan mucho empleo, pero con tasa subsidiada de interés. Creo que ese subsidio en tasa de interés se necesita para lo que se llama la modernización productiva. Y hay un tema muy importante. Si usted quiere aumentar lo que los economistas llaman el crecimiento potencial es el crecimiento máximo que en un momento le permiten las condiciones de un país a su economía. Entonces, puede ser que el techo esté aquí, sea el crecimiento potencial, y aquí está el crecimiento real. Hay que subir el techo. Usted no lo sube sino con educación y con emprendimiento. Amén de todas las otras cosas, infraestructura. Aquí hay un gran ausente, Andrés Uriel Gallego, que los quiere a ustedes y está muy enfermo y por eso no está aquí presente. Andrés Uriel Gallego como ministro, primero cuando estábamos en la gobernación pavimentamos esta carretera Mesopotamia, La Unión y Mesopotamia Sonsón. Segundo, hicimos un gran esfuerzo aquí, Obed, en la presidencia para esta carretera de La Ceja, San José Abejorral. Tercero, Andrés Uriel Gallego con el doctor Luis Alfredo idearon autopistas de la montaña para que Antioquia tenga vías de doble calzada que nos comuniquen con el mar. Yo estoy triste, bravo con este gobierno, porque las autopistas de la montaña, primero, se las quitó a ISA. Segundo, nos ha demorado 3 años para dar los primeros pasos. Y tercero, ya no van a ser de doble calzada, sino de una calzada. Y las carreteras de montaña de una calzada no contribuyen a la competitividad. Y el doctor, en 1996, Andrés Uriel Gallego como secretario de Obras del departamento, tenía yo el privilegio, el inmenso honor de ser gobernador de Antioquia. Adjudicamos el túnel de Oriente. Nos fuimos de la gobernación y lo echaron para atrás. Lo revivió el doctor Luis Alfredo Ramos, lo sacó adelante, lo dejó financiado y este gobierno lo echó para atrás. Con eso no podemos estar de acuerdo, querida comunidad. Doctor Luis Alfredo. Aló. Si ha habido alguna injusticia con Antioquia en materia de infraestructura, es haberse llevado el proyecto de autopistas de la montaña aprobado por el presidente Uribe, su ministro Andrés Uriel, el gobierno de Antioquia y el de Medellín, y llevárselo para que el centralismo desde Bogotá ejerza toda una influencia insana en el contratismo y en un proyecto que va a demorar demasiado tiempo para Antioquia. Con el presidente Uribe nos habíamos propuesto una primera etapa que iba a estar en el término de 6, 7 años. Ahora se habla que en el mejor de los casos, en el 2030, podríamos llegar a tener vías hacia esos 4 puntos cardinales. Y como ha dicho el presidente Uribe, no dobles calzadas, sino buena parte, una sola calzada. Eso es una injusticia y una discriminación con Antioquia del gobierno nacional, en una equivocación que tenemos que hacer ver y notar. Y segundo, nada más injusto que parar por el gobierno nacional y el exministro de Medio Ambiente, el señor Framper, haber parado el túnel de Oriente, que era financiado con los recursos de Antioquia, 0 pesos del gobierno nacional, pero para parar el túnel solo les bastó decirle una mentira al departamento de Antioquia y a las gentes de Medellín. Dijeron esta gran mentira, que tenían que parar el túnel porque pronto Medellín, Envigado y los municipios del área metropolitana se quedarían sin agua. Ni siquiera sabían de dónde viene el agua para Medellín y el área metropolitana. Pero ahí tienen, el túnel lleva ya parado 1 año y medio. Va a seguir seguramente parado otros meses.
y en este momento Cornare gasta 2.500 millones para ajustar unos estudios que no se necesitaban y que van a salir iguales a la licencia que se había dado anteriormente. Esa es la más grande injusticia con Antioquia, porque un túnel donde el gobierno nacional no ponía un peso, lo pararon simplemente para que nosotros no progresáramos, para que no hubiera un desarrollo del oriente antioqueño y perjudicar también la ciudad de Medellín y el área metropolitana. De modo, señor presidente y amigos de La Ceja, que tenemos que cerrar filas para proteger los grandes proyectos de Antioquia. Mientras nosotros no tengamos una salida al Urabá antioqueño, Antioquia y el noroccidente colombiano van a estar restringidos en su desarrollo y en su progreso. Estaremos atentos y le pedimos a nuestros senadores, al doctor Juan Carlos Vélez, a la doctora Liliana, al representante Obed Zuluaga y a todos los que nos representan en el Congreso de la República, que estén allá muy atentos para que se agilicen esos proyectos y hacerle los debates al gobierno nacional, porque es injusto con Antioquia esa decisión que se ha tomado. Miren, cuando era yo candidato a la presidencia, en el Valle del Cauca me dijeron: Uribe, queremos votar por usted, pero usted es antioqueño y se lleva todo para allá. Y les dije, y lo cumplí: si soy presidente de Colombia, procuraré en nombre de los antioqueños darle intenso afecto a todas las regiones de la patria. Ustedes van hoy a las carreteras que dejamos en el Valle del Cauca, al nuevo aeropuerto que hicimos en Bogotá, todavía en las etapas finales de construcción. Contratamos las carreteras que van de Bogotá a sus destinos económicos en dobles calzadas. Mejoramos sustancialmente los puertos de la costa Caribe y el de Buenaventura. Eso nos da derecho hoy, ya desde la llanura, a reclamar, porque nosotros dimos ejemplo de no discriminar a región alguna de Colombia, y hoy el gobierno nacional discrimina contra Antioquia, y frente a eso nos tenemos que rebelar. A mí me preguntan, ¿y el puerto de Urabá? El puerto de Urabá lo haría el sector privado, si le hacen la carretera. Si hay una carretera de doble calzada que le garantice al puerto de Urabá carga, el sector privado lo hace. Y a mí me preguntan, ¿qué pasó con el puerto de Tribugá? Nuestro gobierno contrató la pavimentación de las carreteras de Pereira al Chocó y de Medellín al Chocó, y del centro del Chocó, senador Vélez y doctor Obed, a Nuquí, donde debe quedar el puerto de Tribugá. La carretera entre Las Ánimas, Chocó y Nuquí la suspendió este gobierno. Entonces, si no hay carretera, si suspendieron el contrato, ¿cuándo va a haber puerto en Nuquí? Por eso nosotros estamos en esta tarea, porque eso se le ha ocultado al país. Y cuando nosotros estábamos en el gobierno, los caleños reclamaban la doble calzada de Buenaventura. La contratamos, hoy va a paso de tortuga y no se reclama. Y en Manizales y en Medellín nos hablaban del puerto de Tribugá y del puerto de Urabá, y estábamos en el tema de las carreteras, hoy abandonadas. Nosotros no dejamos a Colombia convertida en un paraíso, pero trabajábamos con más bríos, con más devoción, con menos publicidad y con más ganas, apreciados coterráneos. Tiene la palabra el representante Obed Zuluaga. Presidente, muchas gracias y un saludo para todos. Presidente, tres cosas solamente. Llegué tarde, estaba en el municipio de Argelia. Hablaban de drogadicción. Presidente, óigame en esto. Y queridos amigos, la sociedad obedece a estímulos. Coca-Cola, la chispa de la vida. Colanta sabe más, aguardiente para las que sea, y el pueblo toma aguardiente. Pues bien, presidente, el famoso fallo de la dosis personal, usted lo recuerda, había en el país 450.000 adictos. Con la dosis personal
vamos en 1.800.000 adictos. Y si legalizan la droga, si este gobierno legaliza la droga, ¿cuántos adictos va a tener el país? 2, empleo. El joven allí ha hablado de empleo. Yo lo veo desde 2 puntos de vista. Una cosa es el empleo rural, que hoy el campo está quebrado, y otra cosa el empleo urbano. Empleo rural, presidente. Soy de los que pienso que en este país hay que encontrarle vocación agrícola a las regiones. Hoy se dispara con escopeta regadera. Urabá ha resistido el precio del dólar, que hace 10 años estaba en 2.700 pesos. Hace 10 años. Hoy el dólar en 1.800 pesos. Uno, se tiene que recuperar el dólar. Pero 2, hay que buscarle vocación a las regiones. ¿Qué vocación va a tener este Valle de San Nicolás y el oriente antioqueño? ¿Cuál es la vocación que tiene el valle? Pues ya la sabemos, la caña y algo otros más. ¿Cuál es la vocación del Tolima? ¿Cuál es la vocación del eje cafetero? Sin vocación, sin pensar en vocación agrícola que permita hacer las cosas tan bien, que faciliten exportación, porque el mercado interno se satura. Total, yo creo que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional tienen que replantear en ese sentido. Y empleo urbano, ustedes ya lo dijeron, presidente, ustedes ya lo dijeron. Para empleo urbano se necesita, 1, educación. Doctor Ramos, usted que habla de educación, educación. 2, investigación. 3, tecnología. Sin tecnología, sin educación, sin investigación, no es posible. Y claro, con todos esos elementos vendrá el emprendimiento y vendrán desarrollos importantes. Por último, presidente y doctor Luis Alfredo Ramos, ustedes firmaron el contrato del túnel de Oriente. Medellín ya no tiene tierra. El desarrollo urbano será este Valle de San Nicolás, y es tan necesario para el oriente como para Medellín el túnel. Pero doctor Luis Alfredo, usted lo contrató, hizo un nuevo contrato con